para continuar a las 9:02 de la mañana con la cuarta hora de nuestro programa en ruta a través de Nueva Vida 97.7. Hemos tenido 3 horitas súper buenas e intensas y ahora hay un segmento. Ya ustedes, los que están conectados a través de Facebook Live, ya leyeron el título y de seguro están dándole share porque vamos a hablar de la difícil tarea de confrontar. Con ese tema viene el doctor Johnny Pinzón. Buenos días, pastor. Buenos días, Dios los bendiga. ¿Cómo me alegra ver la sonrisa en el rostro de ustedes? Ay, qué lindo. Sí. Sabdiel está feliz, contento. Yo no sé, todos los que nos están escuchando, aunque sea por ejercicio, sonría. Donde está, sonría. Mira el que está a su lado y sonría. La gente va a decir, este está loco, pero está loco feliz. No cuerdo amargado. Cuerdo amargado. Me gusta eso. La difícil tarea de confrontar es el tema que nos reúne el día de hoy y todos los que están en sus casas, en sus carros, en movimiento. ¿Cómo nos haría mucho bien el que usted compartiera este segmento? Todos necesitamos en algún momento que aquí dicen en Puerto Rico que nos paren el caballito, ¿verdad? Así es. A veces muchos quisiéramos que nos dijeran, mira, a mí me encantaría que me dijeran si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal. Lo dice, pero cuando se lo dicen, entonces no le gusta tanto. La reacción no necesariamente es la mejor, ¿verdad? La gente habla de la gente honesta. A mí me encanta la gente honesta hasta que se encuentra uno. Hasta que te confrontan a ti. Cuando se encuentra uno se da cuenta que no es tan bueno. Pero la Biblia dice que a primera instancia la corrección nunca es buena. Choca con nuestra naturaleza humana, contra nuestro orgullo. Pero en el fondo todos necesitamos que alguien nos haga el favor. ¿Qué atributo refleja la reacción del que es confrontado? O sea, si me va a chocar, ok, pero yo reacciono de manera, pues me cuestiono, me analizo y respondo bien. ¿Qué demuestra de mi personalidad? ¿Que soy madura? Excelente. Por lo general la gente, cualquiera, sea maduro, sea inmaduro, sea infantil o sea una persona seria, por lo general la primera reacción de la confrontación es impacto molesto. Sí. Es impacto. Puede ser la persona más madura del mundo. Y como quiera poder aún así choca, molesta, porque a nadie le gusta que le digan tú estás mal. A nadie. Pero de repente la persona madura lo reflexiona y se da cuenta que a última instancia es para su bien. Pero la persona inmadura se lo toma personal y se llena de amargura, de coraje. O se quita. Exacto, y no lo coge pensando, esto me hace bien a mí, sino lo coge contra la persona. Es que la persona se cree... tiene ganas. Exactamente. Pero dichoso y bienaventurado aquel que comprende que el que te hace el bien no es el que te halaga las mentiras, sino el que te canta las verdades. ¿Sí? Es una bendición que alguien... Yo siempre le decía a mi esposa cuando yo llegaba aquí a Puerto Rico, le decía, por favor, escríbeme qué cosa yo debo dejar de decir, qué cosa yo debo cambiar y modificar. Muchas de mis logros se los debo a mi esposa, que me ayudó a corregir incluso muchas palabras que aquí en Puerto Rico suenan difíciles, duras, molestas. O por ejemplo, en Colombia tenemos la buena o mala costumbre del mucho abrazo, del poner la mano encima y de todo. Sí. Y de repente mi esposa decía, mira, aquí se puede malinterpretar, así que cógelo con calma. Es así. Y más de un pastor. Exacto, más de un pastor. Sí, y entonces, en el momento como que a uno le chocaba, ¿será que lo que tiene es celos? ¿O será que realmente? Y con el tiempo me di cuenta que sí, y que le hace a uno mucho bien mantener cierta distancia, no por orgullo ni arrogancia, sino por conveniencia, porque hay gente sedienta de una manito cariñosa, pero no con buena intención, sino que a veces está esperando y de repente hay alguien que le toca la espalda y dice, aleluya, yo siento algo que no es de Dios. Así que la difícil tarea de confrontar. Hay una pregunta, Edwin, ¿cuándo ha sido más fácil pastorear? ¿En los años anteriores o en el día de hoy? La gente, fíjate, cuando la gente dice, la gente de hoy es más exigente, la gente de antes decía lo que el pastor le decía y se acabó, pero ahora la gente no va por ese cuáles son, dice la gente. Exacto. Yo creo que nunca ha sido fácil. No. Siempre cada etapa y cada generación trae sus propias dificultades y nunca ha sido fácil la tarea de pastorear, sobre todo en la parte donde hay que aconsejar o confrontar. La difícil tarea de confrontar es una de las partes más complejas y difíciles de realizar en el ministerio.
la difícil tarea de confrontar es una de las partes más complejas y difíciles en el ministerio. El pecado en los seres humanos siempre los lleva más allá de lo que ellos creían que lo llevaría. ¿Sí? Y ahí está el peligro. Yo no pensé que fuera a hacer tanto daño. Yo no pensé que se fuera a formar tanto problema. Yo no pensé que podría caer tan bajo. Exacto. Yo simplemente pensé hacer tal cosa, pero nunca nos damos cuenta que el pecado nos lleva mucho más lejos de lo que nosotros presupuestamos. Y ahí está el problema, como el que va a construir una casa y nunca se entera que la deuda o el gasto va a ser mayor al que pensaba que se le iba a ir. Y en ese sentido, cuando uno dice, wow, espérate, gasté más, igual en el pecado, cuando uno dice, me fui más allá. Así que yo quisiera invitarles, hay unas verdades confrontativas, hay unas verdades que confrontan, y hoy quisiera tocarlas, y aunque el tiempo es corto, voy a tratar de acelerar el paso. El texto bíblico dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor. Y esto, mira, a veces nosotros somos tan fáciles de convencer, ¿sí?, de persuadir. Y de repente, bien sea un artista, un político, que dice Dios le bendiga. Ay, nosotros automáticamente pensamos que es un convertido, es un regenerado por el Señor. Y automáticamente le damos nuestro voto, automáticamente le entregamos nuestra firma. Cuando de repente no todo el que dice Señor, Señor, ¿sí?, entrará en el reino de los cielos. Ahora bien, no necesariamente una iglesia pequeña es una iglesia de calidad. No necesariamente una iglesia pequeña es una iglesia de calidad. Nosotros escuchábamos muchas veces para justificar quizá nuestra incapacidad de crecer. Y no, es que nosotros, como Dios prefiere la calidad que la cantidad. Me están siguiendo, sí, ¿verdad? Sí. No, es que Dios lo que busca es calidad, Dios no busca cantidad. Pero no necesariamente una iglesia pequeña es una iglesia de calidad. ¿Sí? No confundamos. Pero en segundo lugar, una iglesia grande no necesariamente es una iglesia sana. ¿Sí? Y si algo que se ha visto es que en las iglesias grandes el pecado se enmascara con una facilidad, se oculta con una facilidad. Los otros días alguien decía, pastor, me gusta mucho su iglesia, pero lo que pasa es que en mi iglesia, como hay mucha gente, yo tengo un negocito de carteras, ¿sí? Y yo no puedo irme de mi iglesia porque ahí yo tengo mi negocito de carteras. Y uno se queda pensando, wow. ¿Y para qué vamos a la iglesia? Exactamente. Así que muchas veces uno piensa que está llenando la iglesia de feligreses y lo que está llenando la iglesia es de gente que se está aprovechando del momento. Wow. Y quiero decirle que no es que sea pecado, ¿sí?, que de repente usted tenga algo para defenderse en la vida, pero no utilicemos las cosas del Señor como estrategia, porque una iglesia es un refugio de Dios. De hecho, hay una parte de la Biblia que cuando Dios le entregó la tierra de Canaán al pueblo de Israel, les dijo, necesito que establezcan unas ciudades conocidas como las ciudades de refugio, y por lo general todas estaban en las montañas altas. Aquellas ciudades eran especiales porque cuando una persona cometía un error, un fallo, había algo difícil, el hombre tenía la oportunidad o la mujer de correr. Y si llegaba a esa allí, ciudad de refugio, nadie lo podía tocar. Por 7 años tenía que quedarse y cuando salía su pena había sido perdonada. Así que la iglesia es esa ciudad de refugio. Pero vuelvo a aclarar, no necesariamente una iglesia pequeña es una iglesia de calidad, ni no necesariamente una iglesia grande es una iglesia sana. Ahora bien, un ministerio reconocido no necesariamente es sinónimo de unción. ¿Sí? Por el hecho de ser famoso y reconocido, no necesariamente se une que la unción esté por el reconocimiento o que el reconocimiento sea por la unción. Definitivo. Hay personas que no tienen reconocimiento y aún así siguen siendo instrumento de Dios. A mí me encanta la parte donde dice que cuando Saulo de Tarso cae y de repente Dios le dice, mira, ve a un lugar y vas a encontrar a un hombre llamado Ananías, ¿sí?, alguien anónimo, pero que tenía una unción especial de Dios. O sea que no necesariamente la unción es producto del reconocimiento o viceversa. Ahora bien, tampoco el ministerio anónimo es sinónimo de humildad. Sí, que hay personas que dicen, no, yo no me mezclo allá, yo me quedo allí apartadito, yo estoy solo. No, pero no necesariamente eso es humildad. Quizá lo que está mostrando es complejo, miedo, inseguridad.
O sea, que no confundamos que la unción es la que nos lleva al reconocimiento o que la humildad nos lleva a escondernos, a arrinconarnos. No todo el que llora en los cultos está tocado por Dios. Decía una vez una mujer, es que cuando el pastor predica, a mí me da un coraje y por eso lloro de coraje. Y yo creo que el pastor pensaba, ay, Dios le está tocando, el mensaje le está llegando. Pero no todo el que usted ve llorando en una iglesia está siendo tocado por el Señor. Muchas veces lo que está es tocado por el diablo y lleno de miseria, de coraje y de tristeza. Ahora bien, no todo el que sirve en la iglesia le sirve al Señor. ¿Sí? De hecho, hay muchos que se esconden tras la iglesia para no limpiar la casa, para no recoger la casa, para no responder por las cosas de su casa. Nunca olvidaré a aquel hombre que viene molesto preguntando por el pastor de la iglesia y pues yo me presenté, yo soy el pastor de la iglesia y me dice, usted es el pastor de esta iglesia, usted le enseña a las mujeres a que abandonen su casa, a que se abandonen ella. Y yo lo estoy escuchando, el hombre está molesto, de verdad molesto. Y simplemente lo escucho como es lo correcto, permitirle a la persona desahogarse y esperar que baje las aguas para entonces llevarlo a la razón. Y me dijo, lo reto, lo invito a que vaya ahora mismo conmigo a mi casa para que usted se encuentre a mi esposa vestida con bata de loca. Decía, con una bata loca. Y eran como las 2 de la tarde. Y cuando al camino yo digo, pues vamos a la casa. Y en el camino que estamos hablando, ya el hombre está más tranquilo, incluso se está riendo, estamos llevando. Y de repente me habla de la persona, era una de las líderes de nuestra iglesia. Esto pasó en Colombia, por si acaso, para que no vayan a estar diciendo quién sería. Así que la situación es que a veces nosotros pensamos que servirle al Señor es abandonar nuestras responsabilidades. Y no. Ahora bien, no todo el que sirve en la iglesia le sirve al Señor, pero sí el que le sirve al Señor sirve en la iglesia. Vemos la diferencia, ¿verdad? Cuando yo sirvo al Señor, de verdad sirvo en la iglesia, pero no abandono mis responsabilidades por tratar de llenar algo que no debe ser mi prioridad. Mi prioridad debe ser mi hogar, mi familia. Sí, no estoy diciendo que abandone lo que Dios ha puesto en sus manos, pero maneje prioridades. Ahora bien, seguimos. Un pastor viejo no necesariamente es un pastor sabio. Okay. Que a veces nosotros pensamos de que si es viejo debe tener mucha sabiduría. No, y entonces, más aún, cuando de repente llega un joven a traer 2 palabras, como que nos choca y dice, no, porque este hombre no tiene que tener sabiduría, no tiene experiencia, pero no necesariamente, hay maderas que no cogen la pintura. Hay madera que no cogen pintura. Se envejece, pero no aprende. Y uno los ve como que uno dice, Dios mío, tampoco olvidaré a este pastor que abandonó su responsabilidad, que les había contado en otra ocasión, de que murió en una guaguita vieja que tenía y lo encontraron por el olor, por la peste, abandonado. No era sabio, no fue sabio por el hecho de ser viejo. Así que un pastor viejo no necesariamente es sabio. No estoy diciendo que hayan pastores mayores que sean sabios. O sea, no vayamos a confundir una cosa con otra, porque va a decir entonces, no, todos los pastores viejos son... No. Estoy hablando de la palabra necesariamente no o necesariamente sí. Predicar bien no necesariamente es sinónimo de tener un llamado pastoral. No necesariamente porque alguien predique bien, este es un pastor, porque mira cómo predica. No. De hecho, hay pastores que no predican bien y son excelentes pastores. Que la predicación como tal no tiene el mayor énfasis en el llamado pastoral. Claro, que sí es una responsabilidad del pastor mejorar e intentar hacerlo mejor. Qué bueno que traigas ese argumento. En una ocasión me acuerdo que Juan Carlos trajo un tema y usó esa misma frase porque a él, como él habla tan bello y predica tan hermoso, creo que a Juan Carlos le preguntan mucho, ¿y por qué tú no montas una iglesia? Y Juan Carlos eso le chocaba. Decía, pero es que yo no tengo llamado. Mi pastor es ¿verdad? Es la radio. Exacto, porque no necesita decir eso a Donizetti Barrios, es un comunicador muy famoso en Latinoamérica de radio. Y en una escuela de liderato que lo invitó a la Iglesia Bautista de Carolina, que estaba hablando, él decía que en un momento dado, cuando joven, él comenzó, le dieron la oportunidad de pastorear. Correcto. Y él mismo terminó diciendo, ¿verdad? Decirle, pastor, yo creo que yo soy un buen comunicador y soy alguien que pues monta tremendos discursos para los cultos de sábado de jóvenes, pero yo no soy pastor. Excelente. Y la gente como que queda como que no era su pasión,
eran los medios, Exacto, no era necesariamente la iglesia. Es el pastorado. correcto, es correcto. Ay. Predicar bien por el hecho de tener el don. De hecho, hay una de las inteligencias, es la inteligencia lingüística. Claro. La habilidad de expresarse, la habilidad de hablar bien. De hecho, nace con la persona esa habilidad desde bebés. A los 2 años ya están hablando porque tienen el don de la palabra, la sabiduría. Pero no necesariamente eso garantiza que tenga un llamado pastoral. Wow. Ahora, el cantar bonito, el cantar bien, no necesariamente es sinónimo de ser un adorador. Ajá. ¿Sí? Porque todos, canta bien, métalo en la adoración, métalo en el ministerio de alabanza, y viene y se forma un problema en el ministerio de alabanza porque canta bien, pero no tiene el llamado. Eso es tan importante que lo entendamos el pueblo de Dios, que los llamados son específicos de Dios, es un fuego ardiente, es un don, es una capacidad que Dios pone en algunas personas. No porque hable bonito puede ser pastor, no porque cante bonito puede ser un adorador. Quizá, como dice, puedes un día en particular traernos un buen discurso o puede un día en particular traernos una buena alabanza y cantar al Señor, pero no necesariamente querramos encasillarlo en el ministerio de la adoración. Es más, como canta bien, debe ser el líder de la adoración. Y viene y acaba con el ministerio porque simplemente canta bien. Y esta es un poquito más fuerte. Un culto largo no necesariamente es un culto glorioso. Ay. Wow. Porque a veces que nosotros queremos partirle el brazo a Dios, porque entonces malinterpretamos la lucha que tuvo Jacob con el ángel, que pensaban que si no me bendice te parto el brazo, ¿sí? Y me meto en huelga de hambre y hasta que no me bendiga no levanto la huelga. No confundamos el ayuno con propósito, la oración con propósito, un culto, porque un culto puede ser tan glorioso de media hora como de 3 horas. Así ¿sí? es. Tan glorioso. Lo que Dios va a hacer no necesita tiempo, necesita disposición, un corazón atento, un corazón dispuesto. Así que ahora, para confrontar, ¿qué se necesita? ¿Cuáles son? Voy a dar 6 principios básicos para confrontar con sabiduría. En primer lugar, tener la razón no te da derecho a ofender. Cuando tú vas a confrontar a alguien, por más que tú tengas la razón, no tienes derecho a ofender a la persona que tú le vas a llamar la atención, porque no hay peor cosa que un necio que tiene la razón. Voy a volver a repetir eso. Sí. No hay peor cosa que un necio que tiene la razón. Porque cuando el necio tiene la razón y te va a corregir, ¿sí? Porque estamos hablando de la difícil tarea de corregir, y a veces nosotros los pastores o los líderes con necedad corregimos a alguien, y entonces la necedad echa a perder la buena tarea de la corrección, porque la forma como abordó a la persona. Por eso estoy diciendo que en primer lugar, para confrontar, en primer lugar, tener la razón no te da derecho a ofender, a maltratar, a decirle, mira, es que tú eres un hijo del diablo, o eso que hiciste. Y peor aún, hacerlo en público, eso no es correcto. Incluso yo les digo, halague en público y corrija en privado. ¿Sí? Halague en público, resalte todas las cosas buenas que la gente hace en público, pero llame la atención allí aparte, porque tener la razón no te da derecho a ofender a otro. Ese es el primero. El segundo, la verdad debe decirse con sabiduría. Con sabiduría. Y la sabiduría es el arte de administrarse a sí mismo. Cuando yo me administro, entonces administro el lugar, administro el tiempo, administro el tono, administro las palabras con las que yo me voy a reunir con la persona y le dejo saber qué es correcto y qué no es correcto. Así que cuando hablamos de la difícil tarea de confrontar, en primer lugar, tener la razón no me da derecho a ofender. En segundo lugar, debo hacerlo con sabiduría. En tercer lugar, es más fácil juzgar el pecado de otros que el de uno mismo. ¿Sí? Por eso es bueno siempre poner a la persona que está cometiendo un error en perspectiva. Por ejemplo, lo que hizo Natán con David. Claro. Lo colocó en perspectiva, le dijo, figúrese que hubo una persona, ¿sí? Y le contó la historia del hombre, del rey que tenía muchas ovejas, pero alguien vino a visitarlo y él tenía un siervo que tenía una sola ovejita y le mató. Entonces, sí, David pudo decirle, el tal es digno de muerte, porque no estoy hablando de mí. Sí, exacto. Por eso hay que ponerlo en perspectiva. Es más fácil juzgar el pecado del otro, así que usted cuando vaya a corregir a otro, háblele desde la perspectiva de un tercero para que la persona lo pueda ver desde afuera y no se sienta juzgado, para que quite la defensa. En cuarto lugar, decir la verdad requiere valentía.
requiere valentía. A veces uno dice, no, yo no me atrevo a acercarme a la persona porque se va a molestar. Requiere valentía, pero no dejes de tener la sabiduría y la decisión como pastor y como líder. Corrige porque ese es tu trabajo. Deja el miedo de que de repente se te va. Si se te va, definitivo nunca estuvo. Pero si realmente estuvo, se va a permitir ser corregido. Así que pastores y líderes, el pecado hay que confrontarlo, hay que denunciarlo, hay que corregirlo. En quinto lugar, di lo que Dios te ha dicho, no tu opinión. Di lo que Dios te dijo y no tu opinión. Deja tu opinión a un lado. Incluso practícalo. Háblalo con tu esposa. Muchas veces yo hablo con mi esposa, mira, voy a decir esto, voy a decir aquello. Y yo le digo a ella y luego ella me retroalimenta y luego lo puedo hacer de una forma más prudente, más aterrizada, porque lo escucho desde la perspectiva de un tercero. Y el último, el pecado trae consecuencias, pero no olvide que el amor de Dios trae el perdón. Siempre trae el perdón. En otras palabras, confrontar nunca va a ser fácil en la tarea pastoral, pero estos 6 principios nos pueden ayudar a los líderes y a los pastores para que hagamos las cosas desde la perspectiva de Dios. Sigan el ejemplo de Natán cuando confrontó a David, siendo el rey, lo llevó desde la perspectiva hasta que el hombre se humilló y reconoció su pecado. Óigame, sin tiempo para más, este segmento hay que darle repeat, hay que darle repost, esto hay que darle share, esto hay que escribirlo como hicimos nosotros aquí, porque es gotas de sabiduría. Y pastor, ¿dónde la gente tiene la oportunidad de contactarle? Amén, gracias. 787-532-3549. Incluso está ahí escrito los que están en Facebook Live. Lo pueden tomar ahí, 787-532-3549 o 636-2468. Allí estamos para atenderles. Dios les bendiga.